Y con estos datos que voy a dar ahora, le doy la bienvenida al señor Benavente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba yo hablando sobre los muertos y contagiados por millón que tenemos en nuestro país con respecto a Estados Unidos y a Brasil. Y el último dato actualizado, digamos, no al día de hoy, sino ayer, el domingo, es que el Perú tiene 382 personas fallecidas por millón y Brasil 361 personas fallecidas por millón. Incluso Brasil está debajo del Perú. Y en cuanto a los contagios, Estados Unidos tiene 11.000 personas contagiadas por millón, el Perú 10.300 personas contagiadas por millón y Brasil 9.400 personas contagiadas por millón. Así que, claro, uno ve a Brasil, que es un territorio tan grande y tantos habitantes, pero la verdad es que las cifras no son nada alentadoras. No, y si consideramos que en el caso de muertes, aparentemente, mira, yo diría contundentemente, pero como hay personas que no quieren ver la realidad, digo aparentemente en un extremo de prudencia, aparentemente Perú es el número con el mayor con el mayor número de muertes en exceso en el mundo. Sí. O sea, mientras hay países en Europa que tienen 20, 30, 50, 60% a lo mucho de muertes en exceso, Perú está en prácticamente el 150%. Vox Populi ha demostrado en un informe la semana pasada que prácticamente todos estos muertos en exceso son por COVID, al encontrar una proporción prácticamente exacta entre muertes por COVID, INSA, 70-30 entre hombres y mujeres, y la proporción de muertes en exceso, que es 69-31, no cabe la menor duda. Entonces, esas cifras, Verónica, que menciona usted de manera alarmante, en la práctica, en la realidad, serían mucho mayores todavía, más que Brasil, más que Estados Unidos. Claro. Este dato de personas por millón se saca teniendo la base de la información oficial del Ministerio de Salud, que dicho sea de paso, la ministra Macetti ha dicho que es algo que les preocupa, ¿no? Esto de la SINADEF, por supuesto, pero sobre todo por los muertos, pero sobre todo por los contagios, porque desde las regiones pues vienen otras cifras, ¿no? Y entonces si uno tiene una cifra en la región y el Ministerio de Salud maneja otra, pues cómo podemos implementar políticas públicas, ¿no? Cómo podemos tomar decisiones. Y hay un compromiso, es lo que tengo entendido, para poder mejorar esto en el transcurso de los días. Claro, estamos a ciegas. Y la discrepancia entre números oficiales del gobierno peruano y números estimados, sustentados o excesos de muertes, o la comparación de muertos por millón, que dicho sea de paso, Verónica, en el caso de muertes y enfermos por millón, nosotros hicimos la comparación hace como 2 meses ya, hicimos varios informes en Vox Populi sobre este tema, porque no se puede comparar números absolutos, porque en el mismo ranking aparecen países como India o China que tienen 1.400 millones de habitantes y países como Barbados con 240.000 habitantes en el mismo ranking. Aún así, Perú, con una población pequeña relativamente de 32.800.000 habitantes en territorio peruano, tiene números absolutos bastante altos. Perú ya tiene más casos que Francia, que Italia, que España. España tiene el 50% más de población que Perú, Italia tiene 100% más de población que Perú. Si no tenemos cifras reales, estamos a ciegas y el gobierno debe hacer un esfuerzo serio para dar esas cifras reales. Hemos escuchado en estos días a funcionarios del gobierno decir que no ha habido dolo, no ha habido mala intención, no ha habido cuánto, pero esto lo tienen que reflejar en una salida que nos dé los números reales por transparencia. Pero es crónica, cuando termine esto en diciembre probablemente va a haber más muertes que la guerra que hubo entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, que dio pie a una comisión de la verdad. Sí, y esa guerra duró 10, 15 años. Esto acaba de ser solamente durante 10 meses. Sí. La situación realmente es crítica y el gobierno debe sincerar las cifras. No, y además no se va a tratar solamente de personas que fallecen a consecuencia directa de la COVID-19, sino personas que por este colapso en los hospitales tienen otras enfermedades y no van a poder ser tratadas. O sea, ya estamos viendo casos de personas
¿no es cierto? Por ejemplo, que son víctimas de la delincuencia o que simplemente sufren algún tipo de caída, que no tienen acceso ya a hospitalización, a una atención específica para un cuadro delicado, porque en el hospital a donde están, pues obviamente los esfuerzos están abocados principalmente a los pacientes COVID. Entonces, en otras palabras, prohibido enfermarse, prohibido accidentarse en el Perú. Sí, de verdad que es una situación complicada. Porque ir a un centro de atención de salud público-privado significa que se han colapsado, que no hay emergencia funcionando, que no hay atención. Y también significa que vas por una enfermedad X y encima el riesgo de adquirir COVID-19 por el alto contagio de este virus tan virulento, valga la redundancia. Sí. Ok. Ahora, esto de las cifras, podría tratarse, yo tampoco, o sea, no es difícil pensar que pueda haber un dolo aquí, que se quiera ocultar las cifras a propósito, pero más me iría yo por un tema de falta de coordinación, de gestión entre los gobiernos regionales y el gobierno central, que es en realidad lo que estamos viendo desde el inicio, desde antes, pero digamos, ahora con la pandemia, pues es mucho más duro. Pero una cosa, Verónica, sí, ya hablar de dolo es algo muy fuerte, claro. Pero sí creo que hay por lo menos algo de falta de transparencia, porque el Sistema Informático Nacional de Defunciones está dentro del mismo Ministerio de Salud, no es una entidad autónoma que está lejos y que hay que pedir información a distancia, está bajo las órdenes del Ministro de Salud, y ese sistema recopila información en línea al momento. Cada vez que muere una persona en el Perú, el médico que certificó la defunción entra al sistema en una computadora con internet y pone una serie de datos, y entre esos datos figuran las causas de muerte. Hasta hace unos meses no figuraba COVID, pero ahora figuran con distintos nombres: COVID, SARS, coronavirus, sospecha de tal, etcétera, ¿no? Y los muertos por esos motivos suman 40.000 en SINADEP. Esa información no está en el portal, aparece en algún reporte periodístico de la última semana, y esa información la tiene a la mano del gobierno, de manera que si no hay dolo, sí hay poco interés de decir la verdad, Verónica, y hay que decirlo claramente para que el gobierno se sienta presionado a decir la verdad. Es necesario, es evidente, es un 2 más 2 es 4. Porque también, si quisieran, podría haber la opción de decir tantos muertos en sospecha de coronavirus, si quieren, pero no pueden decir que si no se hizo el diagnóstico, murió por coronavirus. Es como la Comisión de la Verdad de los muertos por el Estado peruano. Hay muertos que estaban muertos porque ahí estaban los parientes que lloraban a sus muertos. Es como que usted, Verónica, pidiera que aparezca el cadáver de ese muerto en una fosa común. Y no, muchos cadáveres nunca van a aparecer, y no por eso dejaron de ser contados por la Comisión de la Verdad. Es más, si esto no se esclarece, el Perú necesitaría una Comisión de la Verdad el 29 de julio del próximo año, que no solamente establezca el número de muertos por COVID, sino también las responsabilidades políticas, administrativas y tal vez penales, cosa que corresponderá a la Fiscalía, por inacción o por acción equivocada que ha causado la muerte, el dolor y la destrucción de la economía peruana, Verónica. Creo que hay que ponerle fuerza a este tema con prudencia, pero sí con bastante claridad, Verónica, y el periodismo es un medio muy importante para que las cosas sean más transparentes, como ya se ha demostrado en el pasado en muchísimas veces. Sí, esto sí, para julio del próximo año ya estamos vacunados, ¿no? Porque si seguimos con esta situación, la verdad es que no sé si acá cabría, digamos, el tiempo para que el nuevo gobierno pues esté en esto y a la vez también tratando de controlar los muertos y contagiados. Bueno, los sobrevivientes tendrán que hacer algo por este Perú. Así es. Muy bien. Muchas gracias al señor Luis Benavente, director de Vox Populi. Buenas noches, Verónica. Gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa.